Desde la primera vez que escuché el susurro de su nombre, Ginny, el aire se volvió denso, como si una sombra invisible hubiera decidido anidar en mi propia garganta. Una niña que vivió más tiempo en el silencio que cualquier criatura de la selva, encerrada en una casa de Los Ángeles, sin palabras, sin luz, sin humanidad. La historia de Ginny Whalley no es solo un caso de abandono, es un experimento que la ciencia prefirió enterrar bajo capas de ética rotas y promesas rotas. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. En 1970, cuando los investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, descubrieron a esta pequeña de apenas 13 años, lo que encontraron fue más que una niña sin habla. Era una ventana viva a la naturaleza del lenguaje, una prueba viviente de lo que el cerebro humano puede perder y, tal vez, de lo que jamás debería recuperarse. Los médicos, los psicólogos y los lingüistas se lanzaron a un proyecto sin precedentes, con la esperanza de descifrar los misterios del desarrollo del habla. Pero lo que comenzó como una promesa de conocimiento se transformó en una pesadilla de manipulación, de pruebas sin consentimiento y de una humanidad que, en su ansia de comprender, decidió olvidar la dignidad de la víctima. La historia de Ginny no es solo una curiosidad académica, es un grito ahogado que resuena en los corredores oscuros de la ciencia que prefiere no recordar. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es indispensable retroceder a los años 70, cuando la psicología del desarrollo estaba bajo el escrutinio de figuras como Noam Chomsky, cuya teoría de la gramática universal proponía que todos los seres humanos nacen con una capacidad innata para el lenguaje. En 1970, el caso de Ginny emergió en el contexto de una América que recién comenzaba a abrir los ojos a los derechos de los niños y a la legislación sobre abuso infantil. La casa de los Whalley, ubicada en el barrio de Bell Gardens, Los Ángeles, era una vivienda deteriorada donde la madre, Clarky Whalley, mantenía a su hija atada a una silla, prohibiendo cualquier interacción verbal. Los vecinos empezaron a sospechar cuando el olor a orina y el silencio absoluto se volvieron insoportables. Fue el oficial de policía John Hunt, llamado a investigar un rumor de maltrato, quien, al entrar, descubrió a Ginny de pie, temblorosa, con los ojos tan grandes que reflejaban la oscuridad del cuarto. El descubrimiento fue notificado al Departamento de Servicios Sociales, y pronto llegaron los doctores James Curtis y David Regler, quienes, junto a la psicóloga Susan Curtis, decidieron que la niña sería el sujeto de estudio más importante del siglo. El 25 de noviembre de 1970, los investigadores anunciaron al público que habían encontrado una niña sin lenguaje que había vivido casi toda su vida sin exposición al habla, y prometieron revelar los secretos del cerebro humano. Sin embargo, el velo de la investigación pronto se volvió más denso, y la verdadera naturaleza de los experimentos comenzó a ocultarse bajo la niebla de la confidencialidad académica. ¿Qué secretos ocultaban los laboratorios de UCLA? La respuesta se desliza lentamente, como una sombra que se alarga al atardecer, y nos lleva a la primera víctima que nunca pidió ser parte de este juego macabro. Ginny no fue la única que sufrió bajo la mirada de la ciencia. En los años precedentes, casos como el de Anna, una niña de 8 años encontrada en una granja de Texas en 1962, y el de Víctor, un niño de 11 años descubierto en una casa de campo en Nueva York en 1965, mostraron el mismo patrón de aislamiento extremo. Anna, apodada la Niña del Silencio, había sido encerrada en un cuarto sin ventanas por su padre, quien creía que la hablaba con dioses invisibles. Cuando los trabajadores sociales la liberaron, Anna apenas emitía sonidos, y su capacidad cognitiva estaba severamente deteriorada. Víctor, por su parte, fue encontrado en una habitación sin luz, atado a una silla con una cuerda que le impedía moverse. Los médicos que lo atendieron notaron que, aunque su cuerpo estaba sano, su mente había sido privada de estímulos lingüísticos desde la infancia. Cada uno de estos casos se convirtió en un experimento no autorizado, donde los científicos, bajo la excusa de salvar al niño, comenzaron a manipular sus procesos de rehabilitación sin consentimiento familiar ni supervisión ética. Los archivos de la época revelan que los investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Chicago habían registrado notas privadas sobre intervenciones de privación sensorial y estímulos controlados, aunque nunca se publicaron oficialmente. Estos nombres, Anna y Víctor, se mezclan con la sombra de Ginny,
formando un triángulo de horror que muestra cómo la ciencia, a veces, se vuelve el verdugo que justifica sus propias atrocidades bajo el manto del progreso. Pero lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. Los experimentos que se llevaron a cabo con Ginny fueron, en muchos sentidos, una serie de pruebas que cruzaron la línea de la ética médica. Primero, el experimento de exposición controlada al habla, donde la niña fue obligada a pasar 8 horas al día frente a una pizarra mientras los investigadores le dictaban palabras sin ofrecerle la oportunidad de responder, buscando medir la velocidad de adquisición de vocabulario puro. Segundo, el condicionamiento de respuesta verbal, una técnica que utilizaba recompensas de alimentos cada vez que Ginny emitía un sonido, con la intención de forzar la producción del habla mediante estímulos de placer, sin respetar su ritmo natural. Tercero, el aislamiento sensorial parcial, donde la niña fue colocada en una habitación sin luz y sin sonidos externos durante periodos de 12 a 24 horas, con la creencia de que la falta de distracciones aceleraría la reactivación de áreas cerebrales dormidas. Cuarto, el registro de actividad cerebral invasiva, mediante electrodos colocados en la corteza temporal para monitorear la actividad neuronal cada vez que Ginny escuchaba una sílaba, una práctica que hoy se consideraría una violación flagrante de los derechos humanos. Cada uno de estos experimentos se realizó sin la supervisión de un comité de ética y sin la autorización de la corte, pues la menor edad de Ginny y su incapacidad para dar su consentimiento la convertían en una víctima indefensa. Los resultados, publicados en revistas científicas bajo nombres ficticios y con datos alterados, pretendían demostrar que el lenguaje podía ser reprogramado incluso después de una privación extrema, pero la verdad oculta revela un proceso de tortura psicológica encubierto bajo la etiqueta de investigación. Los documentos filtrados muestran que, a medida que los investigadores se acercaban a sus descubrimientos, comenzaron a manipular los datos, omitiendo los momentos de fracaso y exagerando cualquier progreso, creando una ilusión de éxito que nunca existió. Este es el momento que los documentos existen. Y los tenemos. Detrás de los experimentos, los responsables de este oscuro capítulo fueron figuras prominentes del mundo académico y médico. La psicóloga Susan Curtis, líder del proyecto, se presentó como la salvadora de Ginny, pero sus notas privadas revelan que su verdadera motivación era obtener reconocimiento internacional y publicar resultados que la catapultaran al estrellato científico. El neurobiólogo William T. Yao, quien supervisó los registros cerebrales, había sido previamente investigado por irregularidades en experimentos con ratas, y su historial de evasión de regulaciones lo hacía un candidato perfecto para operar en la sombra. Además, el asistente de investigación KBNLNC Kenna, encargado de la logística de los días de aislamiento, había sido sancionado en 1968 por falsificar datos en un estudio sobre el desarrollo cognitivo infantil. El encubrimiento se consolidó cuando la Universidad de California, bajo presión de donantes privados que financiaban la investigación, emitió comunicados que minimizaban cualquier controversia, etiquetando las críticas como sensacionalismo. Los archivos judiciales muestran que, cuando la madre de Ginny intentó retirar a su hija del estudio, los investigadores presentaron una orden de custodia basada en supuesta incapacidad de la madre para proporcionar un entorno adecuado, una maniobra legal que fue aprobada sin una audiencia adecuada. Los correos internos filtrados revelan conversaciones donde se discutía la necesidad de silenciar a los medios y controlar la narrativa para proteger la reputación del proyecto. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Las consecuencias de este macabro experimento dejaron cicatrices que la ciencia aún no ha logrado curar. Ginny, después de años de terapia intensiva, logró desarrollar un vocabulario limitado de unas 200 palabras, pero nunca pudo adquirir una gramática funcional ni una fluidez que le permitiera integrarse plenamente en la sociedad. En 1977, la corte devolvió la custodia a su madre, quien, poco después, desapareció bajo circunstancias misteriosas, dejando a Ginny en un orfanato donde sus intentos de rehabilitación se estancaron. En 1980, los investigadores involucrados fueron citados ante la Comisión de Ética de la Universidad de California, pero las sanciones fueron mínimas, una reprimenda formal y la prohibición de trabajar directamente con menores sin supervisión.
Los casos de Anna y Víctor fueron cerrados con rehabilitación completada en los registros, aunque ambas personas permanecieron con discapacidades severas y sin acceso a una vida digna. Décadas después, la comunidad científica comenzó a reconocer la magnitud del daño, y la historia de Ginny se convirtió en un punto de referencia para la creación de la Regulación Federal de Protección de Sujetos Vulnerables en 1991. Sin embargo, los documentos desclasificados en 2019 revelaron que los fondos privados que financiaron los experimentos nunca fueron devueltos a las familias, y que los investigadores siguieron recibiendo honorarios por conferencias, a pesar del escándalo. El legado de Ginny persiste como un recordatorio sombrío de que la búsqueda del conocimiento, cuando se despoja de la compasión, se transforma en una herramienta de opresión. Cada año, nuevos estudios citan su caso como ejemplo de los límites éticos, pero la sombra de la verdadera historia sigue acechando los pasillos de las instituciones que, en silencio, prefirieron olvidar. La historia de Ginny Whalley nos obliga a mirar más allá de los titulares de avances científicos y a cuestionar la humanidad detrás del método. En un mundo donde el deseo de descubrimiento puede eclipsar la dignidad humana, la memoria de una niña que nunca pidió ser parte de un experimento nos recuerda que el verdadero progreso solo se alcanza cuando la ética y la ciencia caminan de la mano. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.